¿Qué tal? Buenas tardes amigos, ¿cómo están todos ustedes? Por fin nos tocó estar de este lado, gracias a la invitación de AP Universe para esta pequeña charla que vamos a tener con ustedes. Hoy estamos aquí para hablar un poquito sobre el entrenamiento funcional. ¿Qué es? Quitar un poquito las controversias, bajarle un poquito a la realidad. Vamos a tratar de entenderlo de la manera más simple, pero que realmente tenga una lógica a lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Primero que nada, entendamos que el entrenamiento funcional es una tendencia moderna. No es algo que se generó con este proceso actual hace muchos años. Sin embargo, la raíz de esto es la educación física, la cultura física. Hablando de esta parte importante, primero que nada, de estos antecedentes, estamos hablando más o menos 1750, donde en Alemania radica por ahí la primera academia de cultura física, de la cultura física moderna, por ahí un personaje llamado Ludwig Jahn, más o menos 750 por ahí. Esos son los principios de la educación física moderna, inclusive en España también más o menos en esas fechas estamos hablando. ¿Por qué abarco esta parte y por qué lo quiero relacionar con el entrenamiento funcional? Primero que nada, porque no hay una base deportiva actual en cualquier tendencia que no tenga una base sólida en la cultura física, que es de donde surgen todas las nuevas tendencias. Y esto tenemos que entenderlo de esta manera. El hablar de entrenamiento funcional hoy, no podemos hablar ya solamente de una clase, como se hacía antiguamente, o hablando de los 90s, 80s, de principios de 2000, clase de entrenamiento en un gimnasio, que dura una hora. Ahora vamos a ampliar un poquito este concepto. Vamos a trabajar con la parte estructural básica de ello para entender de qué se trata realmente el entrenamiento funcional. Primero que nada, ¿cuál es el objetivo del entrenamiento funcional? Al igual que la cultura física, es preservar la salud. Ese es el primer principio. A través de ejecutar movimientos o actividad física saludable. Existen tres conceptos en el fitness, no sé si recordamos por ahí. Entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular y alimentación. Digamos que esto forma parte del principio de cualquier entrenamiento en el área fitness, musculación o deportiva. Estos tres conceptos básicos. Estos mismos conceptos se aplican al entrenamiento funcional de una forma muy formal. La cuestión aquí que hemos reducido el entrenamiento funcional a un concepto clase. ¿De acuerdo? Y esto es lo que necesitamos abrir un poquito o romper esta controversia con referencia al entrenamiento funcional. Las tendencias, ¿cuáles son? Entendemos entrenamiento funcional como un concepto global, pero existen tendencias como el CrossFit, como el entrenamiento HIIT, como el bootcamp, como el entrenamiento muscular deportivo en salón, como el entrenamiento de habilidades físicas. Todos esos son parte del entrenamiento funcional. Pero ¿cuál de ellos nos lleva al principio de salud? Esa es la pregunta, el principio de salud. ¿Cuál de ellos nos lleva? Todos, sí, solo sí, si lo hacemos de la manera adecuada. Esa es la cuestión. De poder hacer un entrenamiento funcional de la manera adecuada. Otro de los principios del entrenamiento funcional, ¿cuál es? Aparte de preservar la salud. El maximizar o desarrollar cada una de las capacidades o cualidades motrices del ser humano. Fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia. Eso como principal, con sus submodalidades que son resistencia a la fuerza, fuerza máxima, fuerza rápida. En la velocidad hablaremos de resistencia a la velocidad, de velocidad cíclica, acíclica, así como flexibilidad activa, flexibilidad pasiva. Si me preguntas cuáles son, la flexibilidad activa es la que nos permite movernos. Todo esto le vamos a denominar flexibilidad activa. Y la flexibilidad pasiva será la elongación máxima de un músculo en una forma pasiva y sosteniéndola por un tiempo determinado para lograr una mejor flexibilidad del mismo. ¿De acuerdo? Ahorita me viene a la mente una pregunta que siempre: ¿somos elásticos o somos flexibles? Somos ambos. Elásticos porque regresamos a nuestra forma original y flexibles porque podemos sostener el ángulo que nosotros querramos o requiramos con un entrenamiento adecuado. Eso vamos a hablar del parámetro de cualidades motor. También existen las capacidades motrices como las de locomoción o las de manipulación. Locomoción, correr, saltar, caminar. Manipulación, empujar, jalar,
lanzar, golpear, o las de balance, rodar, pararse en un pie, mantener el equilibrio. Y tenemos capacidades coordinativas, ritmo, complementación o implementación, dirección, etcétera, etcétera. Todo este conjunto de capacidades es de lo que estamos llenos. La cuestión es que desconocemos que existen en nuestro cuerpo. Esa es la cuestión, que desconocemos que existen. O desconocemos, si las conocemos, de qué manera desarrollarlas. Ahí entra el entrenamiento funcional. Justo ahí. ¿Cómo poder hacer que un entrenamiento nos ayude a mejorar estas capacidades motrices para mejorar nuestra forma y estilo de vida? Ese es el punto medular y el objetivo principal del entrenamiento funcional. ¿Cómo lograr hacer que este entrenamiento vaya y sea específico para desarrollar o maximizar estas capacidades? La cuestión aquí es que cuando lo englobamos solo en una clase, que es correcto, ¿de acuerdo? No tengo nada en contra de la clase, pero si tenemos una clase, esta clase debe ser muy objetiva. Me refiero a que tenga su planificación adecuada. Por ejemplo, vamos a hacer una clase de entrenamiento funcional con una característica especial, que es la velocidad cíclica o movimiento cíclico o una resistencia a la velocidad. Una vez teniendo este parámetro de cualidad motriz, lo que vamos a establecer es la forma de llegar a él, ¿sí? Para eso vamos a planificar un calentamiento adecuado, que para mí lo más adecuado es un calentamiento por medio de 20 minutos. De repente entramos a clases y el calentamiento dura 7, y luego vamos y nos activamos ya en el punto central medular. Creo que ahí es un error que estamos cometiendo de manera global. Sí, creo que los entrenamientos podrían ser un poquito más específicos. No quiere decir que la clase principalmente o su parte principal de la clase tenga que durar 1 hora. Puede durar 20 minutos, pero tiene que ser muy específica y objetiva. Entonces, si tenemos una clase de 1 hora o un entrenamiento de 1 hora y hacemos una clase de un calentamiento adecuado, un warm-up adecuado de unos 20 minutos y luego nos vamos solamente el día de hoy a cubrir una cualidad motriz, ¿sí? Que eso es parte de la planeación. En este caso hablamos ahorita de movilidad, de procesos de traslación. Entonces, nuestra actividad principal tendrá que estar especificada sobre ese movimiento de traslación, ¿sí? Para cubrir la parte de la cualidad motriz. Pero luego me puede decir, ¿y para qué me sirve esa clase en la parte metabólica? Bueno, entonces ahí entramos en la cuestión de la carga. La cuestión de la carga también es muy importante, porque ahí es donde va la función metabólica de nuestro cuerpo. Esto quiere decir, ¿cuántos sets, drills o hits voy a hacer del ejercicio propuesto? ¿A qué intensidad y durante cuánto tiempo? Entonces, una vez establecido esto, podré mostrar cuál sería el objetivo metabólico. Entonces, en una clase tendríamos que comprender estos dos objetivos. El objetivo metabólico, por un lado, que es la carga, la intensidad, el volumen, ¿sí? Y la capacidad motriz a trabajar, ¿de acuerdo? Una vez establecido esto, vamos a buscar un parámetro en clases durante la semana. ¿Qué voy a trabajar en esta semana y cuál será mi promedio de intensidad de la clase? ¿Cómo la voy a balancear y equilibrar para darle un objetivo también a la semana? Porque de repente decimos, ok, vamos a trabajar oxidación de grasa, pero resulta ser que nuestros entrenamientos están basados en resistencia a la fuerza. Y claro que sí hay un proceso de oxidación de grasa, pero quizás el objetivo podríamos hacerlo un poquito más claro o más específico para que metódicamente funcione más objetivo, ¿sí? Entonces creo que por ahí es donde tenemos que enlazar todos y debemos de construir un entrenamiento funcional más específico, que esto nos va a dar la oportunidad de establecer objetivos más claros. Por ahí también había un principio hace unos años, cuando inició todo, que le llamaban que el entrenamiento funcional, su principio fundamental era la confusión muscular. ¿Qué quiere decir esto? No permitir que el cuerpo se adapte a un estímulo determinado para poder hacer cambios más seguido. Pero creo que ahí estamos cayendo también en un error. Al no permitir que esto se adapte, también estás generando una adaptación a un sistema no adaptado, valga la redundancia, ¿sí? Que quiere decir que siempre vamos a estar tratando de luchar contra corrientes y nuestro cuerpo quizás ya también deje de responder a la primera parte de esos estímulos tan variados. Va a llegar un momento que va a dejar de responder. Pero ¿qué pasa? Nosotros, así como el entrenamiento de musculación, como el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de resistencia, tenemos que aprender a planificar. Y la planificación va a depender de los objetivos que persigamos.
tanto metabólicos como objetivos en el sentido de capacidades motrices. Yo, por ejemplo, si yo fuera un cliente, ¿sí?, yo ahorita tengo un problema de movilidad de cadera por una lesión que tengo. Entonces, si yo voy a una clase de entrenamiento funcional, lo que quisiera es lograr mejorar mi movilidad. Entonces, en este caso, ¿por qué tendría yo que estar levantando, haciendo squat con mucho peso, KB swing con mucho peso, ¿sí?, o 50 KB swing, cuando mi principal problema es la movilidad? Entonces, en este sentido, creo que cada uno de nosotros, entrenadores, coaches, los invito a ser un poquito más específicos en el sentido de las necesidades propias del entrenamiento funcional en relación o correlación al cliente o al entrenado. ¿Qué necesidades tienes? Hacer análisis, ¿sí?, hacer pruebas físicas para ver cuál es su necesidad, porque casi siempre los englobamos donde mismo. Entonces, ¿cómo es que yo, una persona de 50 años, tendría que hacer lo mismo que una persona que tiene 20 años o 25 en plenitud? ¿Sí? Posiblemente digo, soy una persona capaz, lo voy a hacer, o posiblemente pueda caer en las garras de la motivación falsa, que es tú puedes, y en realidad sí puedo, pero la pregunta sería, ¿lo necesito? Esa sería la cuestión. ¿Lo necesita mi cuerpo? ¿Necesita este tipo de estímulos? Entonces, en esta parte es ser un poquito más metódicos en la cuestión del entrenamiento funcional. Si tienes una clase, tu clase tendría que tener el objetivo metabólico, el objetivo de capacidad o cualidad motriz que vamos a trabajar, y ese día debe estar enlazado con los días anteriores y posteriores para poder hacer una planificación correcta. Y esto nos va a dar el objetivo de la etapa en la que estamos trabajando. No sé, quiero pensar que nos toca a este grupo en especial, nuestra prioridad es bajar nuestro porcentaje de grasa. Pues habría que hacer un programa adecuado para eso, con metodología adecuada, con métodos continuos, con porcentajes no tan altos de intensidad. Y sí, claro que sí, hay que combinarlos, hay que combinar nuestra fuerza muscular, hay que combinar nuestras resistencias, pero hay que hacerlo de manera progresiva, porque la cuestión aquí es que hoy me toca día lunes, porque vengo del domingo, entonces toca a un alto nivel de intensidad, pero el martes igual, el miércoles igual, el jueves igual, el viernes igual, y todos los días estamos a alta intensidad. ¿Qué va a pasar? No va a pasar un periodo muy largo, 3, 4 meses, donde quizás pueda venir la primera lesión, o la primera estafa de autoengaño en, no, es que tengo mucho trabajo, porque quizás tu cuerpo está agotado, y empiezan los pretextos. Entonces, invitarlos a hacer una programación adecuada del entrenamiento funcional es importante, muy importante. Existe algo que le vamos a llamar, ¿sí?, efecto inmediato y efecto acumulativo. El efecto inmediato en un entrenamiento es la percepción o sensación físico-metabólica, energética, que tenemos en el proceso inmediatamente después del entrenamiento. Y el proceso acumulativo es la suma de estos procesos inmediatos a través de una etapa de tiempo. Entonces, quiero pensar que si durante 3 meses trabajamos siempre a alta intensidad, el efecto acumulativo, si no llevo una buena alimentación, un descanso adecuado o una programación adecuada, posiblemente sea negativo o sea estancado. Es que entreno y ya no veo cambios. Y es precisamente porque nuestra planeación deja mucho que desear. Entonces, repasando un poco, el objetivo es preservar la salud como primario. El objetivo 2 es exaltar o elevar nuestras capacidades motrices o cualidades motoras para mejorar nuestro estado de vida. Y es tan simple, si te pongo un ejemplo efímero, y ojalá nunca les pase, tocamos madera, ¿sí? Llega alguien por un costado, nos quiere asaltar y nos quedamos parados de miedo, en lugar de tener una reacción. La reacción quizás no sea pelear con él, pero sí sea algo inesperado para él, que es correr más rápido que él. Y quizás gracias a un buen entrenamiento funcional, donde trabajé, es que en la semana estuve trabajando aceleraciones y reacción y estímulo, nuestro cerebro pudo tener una reacción positiva en un estado normal de vida. Y a veces no lo contemplamos de esa manera, pero muchas veces pasa. Voy con el teléfono, me caigo, me rompo un brazo, el teléfono se salvó, pero yo me rompí el brazo. ¿Por qué? Porque mi reacción, mi estímulo de reacción no fue adecuado. Ese es el principio fundamental, ¿de acuerdo? En el principio
general es mejorar nuestro estado de vida a través de una programación adecuada. Entonces, en este punto te invito a que siempre que asistas a un entrenamiento funcional, asistas con personas capacitadas en la planificación y adecuación del entrenamiento para ti y tus necesidades. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿para qué es esta clase? ¿De qué me sirve físicamente, metabólicamente? ¿Cuáles capacidades voy a trabajar? Y una vez que obtengas respuestas, si te convence, estás en el lugar indicado. Nos vemos pronto. Si te gustó el video, te gustó el contenido, síguenos. Estamos en Instagram, en Facebook. Aparecerán aquí nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.